llamar al 2019, como bien dices, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y ya ves que las Naciones Unidas en 2016 alertó que Ujú. 40% de las 7,000 lenguas indígenas del mundo están en riesgo de desaparecer, imagínate. No, imagínate qué triste sería eso. Y para hablarnos de todo este esfuerzo global, pues quién mejor que Adelfo Regino Montes, que es director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que nos ponga, pero todas las cosas que debemos saber aquí en la mesa. Muy buenas noches, Patti, muy buenas noches, Pepe. En primer lugar, pues yo quiero agradecer por invitarnos esta noche a conversar en la hora nacional sobre nuestros pueblos indígenas, en particular, pues este distintivo tan importante como es la cuestión de nuestras lenguas, de nuestras culturas, de nuestra identidad. Estamos hablando de que en nuestro país existen alrededor de 68 lenguas indígenas agrupadas en 11 familias lingüísticas. México es uno de los países más ricos en diversidad cultural, lingüística, étnica, muy similar a la diversidad lingüística que podemos ver en la India, por ejemplo, o en China. Pues en ocasión de el Día Internacional de la Lengua Materna, el día 21 de febrero, y en ocasión también del Año Internacional de las Lenguas Indígenas que ha declarado la UNESCO, bueno, pues nosotros tenemos que, como lo dices, Patti, cobrar conciencia sobre la importancia de esta diversidad cultural y lingüística que nos nutre como mexicanos y nos vivifica como sociedad. En México, afortunadamente, hemos avanzado en el marco legislativo. Desde el año 2003, México tiene una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Esta ley reconoce y garantiza las lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Oye, Adelfo, ¿y qué actividades tiene preparadas el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para todas estas conmemoraciones de las que nos estás hablando? Bueno, nosotros tenemos preparadas una serie de iniciativas. Ujú. En primer lugar, pues el señor presidente hará un anuncio muy importante con relación a una política del Estado mexicano con relación a las lenguas indígenas. Por cierto, un componente de esta nueva política de Estado es esta reforma al artículo tercero de la Constitución Federal, una iniciativa que ha enviado el señor presidente de la República al Honorable Congreso de la Unión, en donde se reconoce la lengua indígena como un componente constitutivo del nuevo plan educativo. Una actividad que seguramente tendremos en este marco es con la Secretaría de Educación Pública, porque sí queremos que en las currículas, en los modelos educativos, en los diversos ámbitos y niveles, se pueda retomar de manera efectiva el uso, la enseñanza y el aprendizaje de nuestras lenguas indígenas. El tema del mantenimiento, la preservación, la revitalización de nuestras lenguas indígenas no es solo una responsabilidad del Estado o una responsabilidad de los propios pueblos indígenas, es una responsabilidad, yo diría, también de la sociedad, porque fenómenos como la discriminación, el racismo, están muy arraigados en la sociedad mexicana. Es muy importante que todos cobremos conciencia, que todos reflexionemos que esta diversidad cultural y lingüística nos fortalece como nación. Nosotros estamos muy preocupados porque los datos estadísticos nos indican que en el contexto de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas es en la franja de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, donde las lenguas indígenas se están perdiendo de una Ujú. manera muy acelerada. Adelfo, ¿nos puedes compartir, por favor, los medios de contacto del INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por favor? Sí, con mucho gusto, Patti. Tenemos nuestra página web que es gop.mx, diagonal INPI. Esta es nuestra página web. En redes sociales tenemos el Twitter, INPI, arroba INPI MX, y en Facebook, INPI MX. Y nuestra dirección física aquí en la Ciudad de México es la Avenida México Coyoacán, número 343, Colonia Joco, aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Y recuerden, este 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.